La Virgen de Guadalupe, 10 momentos que han forjado la identidad nacional. La historia de México no puede entenderse sin la Virgen de Guadalupe. Desde aquellos lejanos tiempos de la llamada conquista y del largo proceso evangelizador, tu imagen ha estado presente como estandarte, símbolo y refugio. Más que una figura religiosa, la guadalupana se convirtió en un emblema de identidad nacional, capaz de unir a criollos, a mestizos e indígenas y de sobrevivir a las pugnas militares, políticas y sociales de los siglos XIX y XX. Más allá del debate entre creyentes y no creyentes, es indudable que la Virgen del Tepeyac ha acompañado cada una de las etapas que han forjado la identidad nacional. Comencemos. 1. Antes de Guadalupe, la Virgen de los Remedios. La llegada de la Virgen de los Remedios a tierras americanas está íntimamente ligada a la llamada conquista. En 1519, las huestes que acompañaban a Hernán Cortés trajeron consigo la imagen de esta advocación mariana, originaria de Badajoz, en Extremadura. Para ellos era una protectora poderosa, capaz de resguardar a los ejércitos en medio de la incertidumbre de la expedición. Bajo su manto se celebró la primera misa católica en la Villa Rica de la Veracruz y poco después fue colocada en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en sustitución de los ídolos mexicas. Este gesto, narrado por el propio Cortés, simbolizó la imposición de la fe cristiana sobre las antiguas creencias indígenas. La Virgen de los Remedios pronto adquirió un papel mítico. Según la tradición, durante la llamada Noche Triste de 1520, cuando los españoles fueron derrotados y tuvieron que huir por la calzada de Tlacopan, llevaron consigo la imagen y la ocultaron en el cerro de Otomcapulco, en lo que hoy es Naucalpan. Se cuenta que tras las súplicas de los conquistadores, la Virgen se les apareció y les prometió que no volverían a sufrir derrotas frente a los mexicas. Este relato reforzó su carácter de conquistadora y la convirtió en símbolo de victoria para los peninsulares. Luego de años de permanecer oculta, el hallazgo de la imagen en 1540 por Juan Tobar, un cacique indígena, marcó el inicio de su culto formal. Guiado por señales divinas, Tobar encontró la figura bajo un maguey y construyó una pequeña ermita para venerarla. Con el tiempo, en 1575, se levantó la Basílica de los Remedios, que se convirtió en uno de los principales centros religiosos de la Nueva España. Desde entonces, la Virgen fue invocada como patrona de las lluvias y temporales, defensora de los españoles, abogada de los indios y conquistadora de México. Su culto se consolidó gracias a la devoción de los peninsulares. La imagen no solo representaba la fe, sino también la legitimidad de la conquista y de la continuidad del poder español. 2. La evangelización y la sustitución de cultos indígenas. La conquista espiritual de la Nueva España no fue un proceso pacífico ni armónico. Al contrario, estuvo marcada por la violencia, la destrucción sistemática de símbolos indígenas y la imposición de nuevas prácticas religiosas. Los frailes y las huestes españolas emprendieron una campaña para erradicar lo que consideraban idolatría, convencidos de que liberar a los indígenas de sus dioses era una misión divina. Uno de los métodos más comunes fue la quema de códices y de imágenes relacionadas con las antiguas divinidades. Estos actos se realizaban como rituales previos a la predicación del Evangelio y al bautismo de los nativos. Frente a esta ofensiva, los pueblos originarios buscaron salvar sus objetos sagrados ocultándolos en cuevas, bosques, cerros como el del Tepeyac, o incluso debajo de las cruces y los altares de las iglesias que ellos mismos habían construido. La estrategia evangelizadora también incluyó la sustitución de templos indígenas por iglesias cristianas. En el Tepeyac, donde antes se veneraba a Tonantzin, se levantó una ermita dedicada a la Virgen María. Para los frailes, era una forma de reemplazar las divinidades paganas por figuras católicas. Para los indígenas, era una continuidad disfrazada, pues seguían acudiendo al mismo sitio y ofreciendo tributos como lo habían hecho durante siglos. Las autoridades eclesiásticas sospechaban que en realidad los nativos seguían venerando a Tonantzin bajo la figura de María, lo que calificaban como herejía. La evangelización se justificó con un discurso de lucha contra el demonio.
Se afirmaba que las prácticas indígenas, como los sacrificios humanos o la antropofagia, eran obra de Satanás y que para salvar almas cualquier medio era válido. Bajo esta premisa, se persiguió a sacerdotes y caciques que mantenían sus cultos, se aplicaron azotes y penas de muerte, y se alentó a jóvenes indígenas a delatar actos de idolatría. Estas acciones provocaron persecuciones, rupturas familiares y juicios sumarios que terminaron incluso con la vida de los propios delatores. La violencia se convirtió en un instrumento de conversión. La guerra y sus estrategias cuasi terroristas fueron presentadas como necesarias para lograr la salvación de millones de almas. Así, la evangelización no solo transformó la espiritualidad de los pueblos originarios, sino que también dejó una huella de dolor y resistencia que aún forma parte de la memoria histórica de México. 3. La aparición de la Virgen de Guadalupe. El mito guadalupano ocupa un lugar central en la historia religiosa y cultural de México. Según la tradición recogida en el Nican Mopogua, en diciembre de 1531, apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlán, la Virgen María se apareció en 4 ocasiones a un indígena humilde llamado Juan Diego, en el cerro del Tepeyac. Este lugar, cargado de simbolismo, había sido en tiempos prehispánicos un santuario dedicado a Tonantzin, la madre venerable de los pueblos originarios. En las primeras apariciones, la Virgen pidió a Juan Diego que solicitara al obispo Fray Juan de Zumárraga la construcción de un templo en ese sitio, para ofrecer amor, auxilio y salvación a los fieles. El obispo, incrédulo, exigió una señal que confirmara la veracidad del relato. Fue entonces cuando, en su 4ª aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego subir al cerro y recoger flores en un paraje donde solo crecían nopales y huizaches. El indígena las guardó en su tilma y las llevó ante Zumárraga. Al desplegar la manta, las flores cayeron al suelo y apareció estampada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este prodigio legitimó la devoción guadalupana y dio fuerza a la evangelización entre los indígenas. La tilma, considerada milagrosa, se convirtió en objeto de veneración y en prueba de que la Virgen había elegido estas tierras para manifestarse. Para los pueblos originarios, la aparición en el Tepeyac significaba cierta continuidad con sus antiguas tradiciones, pues el sitio, como ya te he dicho, estaba vinculado a Tonantzin, a quien también llamaban Nuestra Madrecita. Para los criollos, representaba un signo de identidad propio, distinto de las advocaciones europeas. El relato guadalupano trascendió lo religioso y se convirtió en un símbolo de resistencia cultural. La Virgen del Tepeyac no era una figura importada, sino una presencia que había surgido en suelo americano, vinculada a un indígena y a un espacio sagrado local. Con el tiempo, la historia de Juan Diego fue transmitida oralmente y recogida en textos como el Nican Mopogua, de gran belleza literaria. La narrativa reforzó la idea de que la Virgen de Guadalupe era un signo divino y al mismo tiempo un símbolo de identidad colectiva. Así, la imagen se consolidó como emblema de unidad y resistencia, capaz de convocar a criollos, mestizos e indígenas en torno a una misma devoción, nacida en estas tierras. 4. La consolidación del culto guadalupano. El culto a la Virgen de Guadalupe no se quedó en el ámbito religioso. Con el paso de los siglos se convirtió en un símbolo de identidad colectiva y finalmente en un emblema patriótico. Tras las primeras apariciones narradas en el Nican Mopogua, la devoción comenzó a crecer entre los indígenas y poco a poco se extendió a otros sectores sociales. A mediados del siglo XVI, la imagen dejó de ser vista como signo de idolatría y empezó a contar con el apoyo de autoridades eclesiásticas, reforzada por los milagros que se le atribuían, como la curación de enfermos y el fin de la peste de 1554. La popularidad de la Virgen se consolidó en el siglo XVII. Textos como el Ininhuaytlamahuitzoltzin y sobre todo el Nican Mopogua, en lengua náhuatl, transmitieron la tradición guadalupana con gran belleza literaria. En 1648, el presbítero Miguel Sánchez publicó la primera obra impresa sobre el mito,
Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe. Este libro permitió que la narrativa se difundiera entre el público culto y abrió la puerta a nuevas publicaciones que fomentaron la devoción en distintos territorios. Para finales del siglo XVIII, la Virgen de Guadalupe estaba presente en casi todos los hogares novohispanos. Su imagen adornaba iglesias en ciudades como México, Puebla y Oaxaca, y se había convertido en un patrimonio compartido por criollos, mestizos e indígenas. Lo más importante es que comenzó a adquirir un carácter contestatario. Los criollos la usaban como símbolo de diferenciación frente a los peninsulares, afirmando que Guadalupe era una advocación netamente americana, surgida en estas tierras y no importada desde Europa. Este giro fue decisivo, al afirmar que la Virgen había elegido México para aparecerse y dejar su imagen en la tilma de Juan Diego, se colocaba a América en igualdad con el viejo continente. La Virgen de Guadalupe se transformó en bandera de orgullo y resistencia, un signo de que el pueblo novohispano tenía su propia identidad y su propio destino. Durante la Guerra de Independencia entre 1810 y 1821, esta dimensión patriótica se hizo evidente. Miguel Hidalgo enarboló la efigie de la Virgen de Guadalupe como estandarte insurgente, en oposición directa a la Virgen de los Remedios, símbolo de los realistas. Para los insurgentes, Guadalupe representaba la lucha contra la tiranía y la esperanza de libertad. José María Morelos reforzó esta idea y en sus Sentimientos de la Nación estableció el 12 de diciembre como día dedicado a la patrona de la libertad. La Virgen de Guadalupe no solo fue un recurso espiritual, sino también un instrumento de cohesión social y de legitimación política. 5. La Virgen de Guadalupe, patrona nacional. En 1821, tras el mítico abrazo de Acatempan y la consumación de la independencia, la Virgen de Guadalupe se consolidó como la santa patrona de la nueva nación mexicana. Su presencia no fue casual. Desde el inicio del movimiento insurgente había acompañado a los ejércitos rebeldes como estandarte de unidad y resistencia. Y ahora, en el nacimiento del México independiente, se transformaba en símbolo oficial de identidad. La guadalupana, americana y criolla representaba la ruptura con la tradición peninsular y la afirmación de un destino propio. Agustín de Iturbide, consciente del poder de este símbolo, la incorporó en su coronación como emperador. No solo enarboló su imagen, sino que se instituyó la Orden de Guadalupe, reconocimiento que buscaba dar mayor relevancia al acto imperial y al mismo tiempo comenzar a construir los nuevos símbolos nacionales. El Congreso autorizó la fundación de esta orden consagrada a la Virgen Morena, confirmando que el Tepeyac era parte sustancial de la historia de estas tierras. La estrategia de Iturbide fue clara: legitimar su poder mediante la apropiación de un símbolo profundamente arraigado en la población. La Virgen de Guadalupe no era una figura importada, sino una advocación nacida en México, vinculada a Juan Diego y al Cerro del Tepeyac. Al utilizarla, el emperador se presentaba como heredero de la tradición insurgente y como garante de la identidad nacional. El alcance de la Orden de Guadalupe fue amplio. Iturbide condecoró con la Gran Cruz no solo a obispos, generales y nobles, sino también a Vicente Guerrero y a otros líderes insurgentes. Este gesto buscaba reconciliar a antiguos adversarios bajo un mismo signo, mostrando que la Virgen podía unir a quienes habían estado enfrentados en la batalla. La condecoración se convirtió en un acto de integración política y social, en el que la guadalupana era el puente entre distintos sectores. En este contexto, la guadalupana adquirió un nuevo peso como símbolo patriótico. No era únicamente la patrona espiritual, sino también la imagen que legitimaba el poder político y militar. Iturbide entendió que ser mexicano equivalía a ser guadalupano, y que la Virgen del Tepeyac podía convertirse en el emblema de la nueva nación. Su uso en la coronación y en la creación de la Orden de Guadalupe marcó el inicio de una larga tradición en la que la Virgen sería inseparable de la historia política de México. 6. Los ceremoniales de la Orden de Guadalupe.
Tras la consumación de la independencia y la coronación de Agustín de Iturbide como emperador, la creación de la Orden de Guadalupe no solo fue un gesto político, sino también un acto profundamente simbólico. Los ceremoniales que acompañaron a esta orden se convirtieron en algunos de los primeros rituales cívicos del México independiente, en los que se mezclaban elementos religiosos, militares y civiles para dar forma a una nueva identidad nacional. Las condecoraciones otorgadas por Iturbide seguían protocolos inspirados en las prácticas europeas, pero incorporaban innovaciones a la mexicana. Entre ellas, destacaba la presencia del águila nacional fusionada con coronas imperiales y sobre todo el fervoroso culto a la Virgen del Tepeyac. La guadalupana era el corazón de estos rituales, pues representaba la unión entre lo espiritual y lo político, lo popular y lo oficial. La teatralidad de los eventos era fundamental. Los actos se organizaban con gran boato y fastuosidad, convocando a un público variado que incluía tanto a las élites como a sectores populares. En el escenario y en las gradas, cada participante tenía un papel definido según su lugar en la jerarquía social. Los obispos, los generales y los nobles recibían la gran cruz de la orden, mientras que los espectadores disfrutaban de la espectacularidad de las ceremonias, sintiéndose parte de un acontecimiento histórico. Estos rituales no eran meros actos religiosos, eran representaciones colectivas que buscaban legitimar el nuevo orden político. Al integrar símbolos militares, se reconocía a quienes habían logrado la consumación de la independencia. Al incluir a la Virgen de Guadalupe, se reforzaba la idea de que la nación mexicana tenía un símbolo propio, distinto de las advocaciones europeas, y al convocar al público en general, se transmitía el mensaje de que la independencia era un logro compartido. Así, la guadalupana se consolidó como el emblema que podía unir a todos los mexicanos bajo una misma bandera. 7. La persistencia del guadalupanismo en el siglo XIX. El siglo XIX estuvo marcado por constantes luchas por el poder, por traiciones y enfrentamientos entre conservadores y liberales. Sin embargo, en medio de esa inestabilidad política, hubo un símbolo que nunca se puso en duda: la Virgen de Guadalupe. Su papel como patrona y protectora de los mexicanos trascendió las disputas ideológicas y se mantuvo firme como parte esencial de la identidad nacional. Tras la caída del efímero imperio de Iturbide en 1823, la Orden de Guadalupe sobrevivió débilmente gracias a algunos de sus miembros que seguían identificándose como caballeros de la Orden. Aunque la institución perdió fuerza, la devoción a la Virgen del Tepeyac no decayó. En un país dividido por bandos políticos, la guadalupana continuó siendo un símbolo que todos reconocían como propio, independientemente de sus posturas. La utilización política de la Virgen se intensificó en distintos momentos. Antonio López de Santana, uno de los personajes más polémicos del siglo XIX, intentó revivir la Orden de Guadalupe en 1853. Aunque su dictadura terminó pronto y la orden volvió a desaparecer, el guadalupanismo seguía siendo un recurso de legitimación política. La Virgen era más que una figura religiosa, era un emblema capaz de otorgar credibilidad y respaldo popular a los gobernantes. La restauración más significativa ocurrió en 1863, durante el Segundo Imperio Mexicano. La regencia y posteriormente el emperador Maximiliano reorganizaron la Orden de Guadalupe, modificando sus estatutos para premiar virtudes y méritos cívicos. Los ceremoniales se realizaban cada 12 de diciembre, en las fiestas de la Virgen, y cada 6 de julio, en el cumpleaños del emperador. Con ello, Maximiliano buscaba apropiarse del símbolo guadalupano para mexicanizarse y ganar aceptación entre el pueblo. La estrategia era clara: ser mexicano equivalía a ser guadalupano. Por eso, Maximiliano difundió estampas en las que él y Carlota aparecían postrados ante la Virgen, como si se les hubiera manifestado igual que a Juan Diego. El mensaje era contundente: bajo la protección de la Virgen Morena, el imperio podía defender la mexicanidad frente al liberalismo laico de Benito Juárez. Aún con las tensiones entre Iglesia y Estado, el guadalupanismo nunca desapareció.
Conservadores y liberales podían enfrentarse en todos los terrenos, pero ninguno se atrevía a negar la fuerza de la Virgen del Tepeyac. Su presencia era tan profunda en la vida social que se convirtió en un símbolo transversal, capaz de sobrevivir a los cambios de régimen y a las disputas ideológicas. 8. Luego de Juárez, la coronación de la Virgen en 1895. La segunda mitad del siglo XIX fue marcada por las tensiones entre el poder civil y el poder religioso. En ese contexto, la Virgen de Guadalupe se mantuvo como un símbolo que ningún gobernante podía ignorar, ni siquiera Benito Juárez, el gran impulsor de las leyes de reforma. Aunque su proyecto era claramente anticlerical y buscaba separar la Iglesia del Estado, Juárez entendió que la fuerza de la guadalupana trascendía lo estrictamente religioso. Era un emblema nacional, profundamente arraigado en la vida social del país. Su lucha no fue contra la fe ni contra la palabra de Dios, sino contra la jerarquía eclesiástica, que acumulaba bienes, imponía el diezmo y se inmiscuía en la política. Por eso, al expedir las leyes de reforma en 1859, Juárez prohibió la asistencia de funcionarios públicos a ceremonias religiosas y eliminó festividades eclesiásticas del calendario oficial. Sin embargo, incluyó el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, como fecha de descanso nacional. Este gesto muestra que, pese a su anticlericalismo, reconocía la conveniencia de rendir honores a la patrona de México. La paradoja es evidente. Juárez confiscó capitales y joyas del santuario del Tepeyac, debilitando materialmente el culto, pero al mismo tiempo legitimó la presencia de la Virgen en el calendario civil. La guadalupana se mantenía como símbolo de identidad, incluso en un estado que buscaba ser laico. Con el paso de los años, la devoción popular sufrió un descenso. A principios de la década de 1870, el santuario del Tepeyac estuvo en riesgo de cerrar por la disminución de peregrinos y limosnas. Ante esa crisis, la jerarquía católica ideó una estrategia para revitalizar el culto: coronar a la Virgen como Reina de México. Inspirados en la coronación de la Virgen de Lourdes en Francia, solicitaron la aprobación del Papa León XIII, quien dio su venia en 1887. Porfirio Díaz apoyó la iniciativa como parte de su política de reconciliación con la Iglesia. El 12 de octubre de 1895, en el Cerro del Tepeyac, se llevó a cabo la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina y Madre de México. El acto revitalizó el culto guadalupano, multiplicó las peregrinaciones y fortaleció una iglesia que había quedado debilitada tras la Reforma. Además, consolidó a la guadalupana como emblema de unidad, capaz de sobrevivir a las tensiones políticas y de reafirmar su lugar en el corazón de México. 9. Los zapatistas y la Virgen de Guadalupe. Identidad y legitimación en la Revolución. Durante la Revolución Mexicana, la Virgen de Guadalupe volvió a ocupar un lugar central en el campo de batalla, esta vez de la mano del Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata. Los insurgentes sureños no solo enarbolaron estandartes guadalupanos, sino que incluso llegaron a fusionar la imagen de la Virgen con la bandera nacional. En la franja blanca del emblema tricolor aparecía la efigie del Tepeyac, en lugar del escudo del águila y la serpiente. Este gesto era profundamente simbólico, pues vinculaba la devoción religiosa con la identidad patriótica, reafirmando que ser mexicano equivalía a ser guadalupano. La apropiación de la Virgen por los zapatistas tenía un propósito claro: legitimar su movimiento como heredero del mito fundacional de la nación, aquel que comenzó con el Grito de Dolores en 1810 bajo el estandarte guadalupano de Hidalgo. Al colocar a la Virgen en sus banderas, los rebeldes se asumían como defensores de la religión popular y de la patria, estableciendo una continuidad histórica con los insurgentes de la independencia. Este uso de la guadalupana también fue una estrategia para contrarrestar los prejuicios que pesaban sobre ellos.
Las élites conservadoras y liberales los describían como indios salvajes, sanguinarios y peligrosos. Sin embargo, al apropiarse de símbolos nacionales como la bandera y la Virgen, los zapatistas enviaban un mensaje contundente. Eran mexicanos legítimos, portadores de la identidad nacional y no simples vándalos. La Virgen de Guadalupe les otorgaba un reconocimiento que trascendía las acusaciones de barbarie. A diferencia de otros bandos revolucionarios, como el constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, que mantenía una postura laica y prohibía expresiones religiosas, los zapatistas no tuvieron reparo en mostrar la religiosidad popular de su movimiento. Aunque defendían un Estado laico, no renunciaron a la fuerza cultural del guadalupanismo. Para ellos, la Virgen no era propiedad exclusiva de la Iglesia institucional, sino un símbolo del pueblo, capaz de unir lo político, lo social y lo religioso. La imagen de la Virgen en las banderas zapatistas reforzaba la idea de que el guadalupanismo es más que una práctica católica, un elemento fundamental de la nacionalidad mexicana. Se puede ser anticlerical o crítico de la jerarquía eclesiástica, pero no se puede negar la fuerza de la Virgen del Tepeyac como madre simbólica de la nación. Los zapatistas entendieron esto y lo convirtieron en parte de su identidad revolucionaria. La Virgen de Guadalupe, incluso en tiempos de revolución, era el símbolo más poderoso de la mexicanidad. 10. La Virgen de Guadalupe, símbolo de identidad y resistencia. La Virgen de Guadalupe, que en la historia de México fue estandarte insurgente, emblema imperial y bandera revolucionaria, sigue siendo hoy un símbolo que trasciende lo religioso. Cada 12 de diciembre, la Basílica del Tepeyac recibe a más de 12 millones de peregrinos, convirtiéndose en la celebración mariana más grande del mundo y en una de las expresiones culturales más poderosas de la identidad mexicana. Este acontecimiento no es solo una muestra de fe, sino de resistencia cultural y de búsqueda de unidad en un país marcado por la desigualdad y la violencia. La vigencia del guadalupanismo se explica porque la Virgen se ha convertido en un símbolo nacional compartido. Incluso quienes no se consideran católicos se reconocen como guadalupanos, porque la imagen representa pertenencia y unión más allá de la religión. En un México diverso y muchas veces dividido, Guadalupe sigue siendo el punto de encuentro que recuerda que todos somos hijos de una misma madre. Su impacto actual no es únicamente espiritual. El turismo religioso guadalupano genera una derrama económica superior a los 21,000 millones de pesos cada diciembre, impulsando comercio, transporte y servicios en la Ciudad de México. La Basílica de Guadalupe es uno de los recintos religiosos más visitados del planeta, comparable con Lourdes en Francia o Fátima en Portugal, y su magnetismo cultural convierte al Tepeyac en epicentro de una tradición de casi 5 siglos. En el plano social y político, la Virgen sigue siendo utilizada como símbolo de unidad y legitimación. En marchas, movimientos sociales y discursos, su imagen aparece como madre protectora de los pobres, de los migrantes y de las víctimas que claman justicia. Tal como en la independencia o la revolución, hoy Guadalupe se invoca como bandera de resistencia frente a la adversidad. La actualidad guadalupana muestra continuidad con el pasado, lo que comenzó como un relato indígena en el Tepeyac y se transformó en estandarte insurgente. Hoy se expresa en millones de peregrinos que, con fe o sin ella, reconocen a la Virgen como parte inseparable de la mexicanidad. Hoy, casi 5 siglos después, la Virgen de Guadalupe sigue siendo el corazón simbólico de nuestra nación. Su presencia en peregrinaciones, discursos y movimientos sociales demuestra que el guadalupanismo es más que una devoción, un lenguaje de pertenencia y resistencia que trasciende generaciones. Así, la Virgen Morena permanece como puente entre pasado y presente, recordándonos que la identidad mexicana se forjó bajo su manto y que aún en tiempos de crisis sigue siendo uno de los símbolos más poderosos de la nación mexicana.